La razón de ser del odre es que hay vino. Antes de que haya necesidad de odre, tiene que haber un vino, si no, el odre no es necesario. Entonces, esta es una de las grandes diferencias psicológicas. El odre viene a ayudar a que el vino, que es el protagonista, sea almacenado, sea distribuido, sea conservado. El odre tiene que ser trabajado y un buen odre no estropea el vino, pero un buen odre no hace mejor al vino. Sí lo puede estropear, pero no lo puede hacer mejor. Juan Pablo Ibáñez es director del Ministerio Contexto Original en la ciudad de Mendoza, Argentina. Juan Pablo se dedica a la investigación y enseñanza del contexto histórico-cultural de las Escrituras. Ha recibido formación en hebreo bíblico, hebreo moderno y en el análisis de las Escrituras en Brasil y en Israel. En la charla abierta de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Juan Pablo estará compartiendo sobre De vinos y odres, rescate de experiencias icónicas en el desarrollo de la fe bíblica, basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 22. Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí retomando las charlas de TJC2. Para usted que quizás no sabe qué es TJC2, la sigla en inglés Toward Jerusalem Council II, castellano, hacia el Concilio de Jerusalén II. Bueno, ¿de qué se trata esto entonces? ¿Qué es esto del Concilio de Jerusalén II? Bueno, tenemos que remontarnos al primer siglo, donde vemos la aparición de Jesús de Nazaret, obviamente judío, obviamente el Mesías esperado por Israel. Sabemos que las cosas no terminaron muy bien, porque Jesús fue a la cruz, aunque eso fue un propósito de Dios también, pero digamos que hasta ese momento sus seguidores eran todos judíos, los apóstoles, la iglesia primitiva, allí en Pentecostés, la mayoría de gente judía. Entonces vemos una iglesia básicamente judía. Pero claro, el evangelio se expande casi espontáneamente. Allí hay algunos que van y predican en Antioquía y en otros lugares, gentiles se convierten. Bueno, y esto provoca, digamos, una cuestión, porque en tanto Jesús o el cristianismo se mantuviera en el contexto judío, bueno, era una rama más del judaísmo, era algo aceptable. Pero esto de que vaya a los gentiles rompe un paradigma, porque, bueno, el pueblo de Israel hasta ese momento era el pueblo escogido. ¿Y cómo es esto que también Dios escoge a los gentiles? ¿Y cómo es que esto que el Espíritu Santo cae sobre ellos como Pedro con Cornelio, ¿no? Entonces ahí hay toda una historia. Esto requiere un concilio. Allí se reúnen los apóstoles y otras personas como Pablo, etcétera, donde debaten, bueno, a ver, esto que se convierte en gentiles, además de aceptar a Jesús, tienen que tomar el judaísmo, porque hasta ese momento el que se acercaba tenía que hacerse judío. Después, si seguía el Mesías, bueno, pero era una cuestión de principios muy importante. Bueno, allí hay un gran debate y realmente llegan a la conclusión, dicen ellos guiados por el Espíritu Santo, de que los gentiles no se les debe hacer judíos, judaizar, digamos, ¿no? Que pueden ser gentiles creyendo en Jesucristo, dejando obviamente las inmoralidades del paganismo, pero no tienen que tomar toda la ley, etcétera, judía. Bueno, a partir de allí obviamente hay un crecimiento muy grande en el mundo gentil del cristianismo. Llega el punto donde después de 300 años el emperador romano
toma al cristianismo como religión oficial. Esto es bueno y es malo porque, por un lado, el emperador con otras personas dice, bueno, nosotros ya no tenemos nada que ver con el judaísmo, los judíos, chau, crucificaron a Jesús, Jerusalén está destruida, ahora el cristianismo es una religión gentil. Bueno, esto realmente no es bueno, porque además toda la base es del Antiguo Testamento, pero eso medio se deja y, ¿no? Para peor, el cristianismo ya históricamente comienza no solo a ser indiferente a los judíos, sino a perseguirlos. Tenemos ahí las cruzadas, tenemos la Inquisición en España, en Portugal, Sudamérica, tenemos los pogroms en Europa del Este, y finalmente en el siglo XX el Holocausto, donde si bien la Iglesia cristiana no fue la ejecutora directa, pero hubo un gran silencio y algunos dicen hasta una complicidad en Alemania en particular con el nazismo. Bueno, todo esto nos lleva a una historia de desencuentro total entre judíos y cristianos gentiles. Una gran grieta, como diríamos en Argentina, ¿no? Pero hubo algunas conversiones notables de algunos judíos durante estos siglos, pero en realidad a partir, digamos, del siglo XX, comienza a haber más judíos que comienzan a aceptar a Jesús. Obviamente Dios no se olvidó de aquel pueblo, su pueblo escogido. Hay promesas muy grandes de Dios hacia el pueblo de Israel que no quedaron borradas. Es más, allí en Romanos capítulo 11 vemos a Pablo hablando de que ellos son el tronco antiguo y nosotros las ramas injertadas, y que en algún momento Dios va a brotar de vuelta este tronco antiguo. Bueno, creemos que esto se está cumpliendo proféticamente, escatológicamente. Estamos volviendo a ver comunidades de judíos mesiánicos. Empezó a haber comunidades en Israel, en Estados Unidos, en Brasil, en Ucrania, en Francia, distintos lugares del mundo brotan estas comunidades de judíos que han aceptado a Jesús como Mesías. Un milagro, porque la verdad, después de 20 siglos donde un judío hacerse cristiano era una locura, y a su vez los cristianos, si un judío se convertía, le hacían negar el judaísmo, Dios rompió todo esto, irrumpe en la historia con el judaísmo mesiánico. Y ahí nos vamos a 1995, donde un rabino mesiánico de Estados Unidos, el rabino Marty Waldman, está preparando una conferencia y él recibe una revelación de que así como hubo un primer concilio donde el mundo judío tuvo que abrir la puerta al mundo gentil, tiene que haber un segundo concilio donde la iglesia gentil abra la puerta a sus hermanos mayores, a los judíos mesiánicos, los reconozcan y realmente se cumpla lo que dice Pablo, el árbol con las ramas injertadas. Entonces, él consulta con varios líderes mesiánicos, todos coinciden en que esto es de Dios, entonces se propicia lo que se llama hacia el Concilio de Jerusalén II, que será un momento donde las iglesias cristianas gentiles, junto con líderes judíos mesiánicos, se reconocerán mutuamente. Se forma una comisión con 7 judíos mesiánicos y 7 líderes gentiles de distintas iglesias. Esto es notable. Esto es notable aún para el mundo cristiano. En esa comisión hay católicos, hay anglicanos, hay pentecostales, hay luteranos, hay ortodoxos, algo inédito en el mundo cristiano. Entonces realmente creo que fue un papa católico que dijo, este movimiento va a hacer que los cristianos también se reconozcan entre sí, al tener que conectarse con los judíos mesiánicos. Efectivamente eso está pasando. Así que se organiza este movimiento es en base a oración, se establecen en los distintos continentes conferencias, charlas como esta, encuentros diplomáticos con autoridades y los núcleos de oración que sostienen todo esto. Así que aquí les he dado un pantallazo. Si quieren más información, María Pivernus maneja todo lo que es la información y ahora incluso les va a presentar un libro precioso que tenemos en nuestro poder, que esto que yo dije en unos minutos lo explica, pero con mucho más detalle, con mucho más documentación. Ella ya les va a hablar de ese libro. Pero bueno, yo los dejo y les paso entonces con María Pivernus
coordinadora e intercesora del movimiento TJC2. Muy bien, Pastor Agustín, excelente tu explicación. Cada vez que te escucho parece que vuelvo a aprender algo nuevo otra vez. Bueno, amigos, buenos días para algunos, o buenas tardes y buenas noches. Brevemente, este es el libro que queremos mostrarles, que tenemos copias, y es el Misterio del Olivo. Tiene que ver con Romanos 11 Romanos 11 como escritura central, pero es la historia de un hombre que tenía un discipulado católico, después evangélico, carismático, pero a la vez también tenía una fuerte creencia, quizás sin, sin estar demasiado explícita, nazi. Esto es en Austria, y esta es la historia que él escribe de su conversión, no solamente a Jesús, sino una segunda conversión, que es al pueblo judío, a lo que ama el Señor. Esta conversión tiene que ver con abrazar la agenda que Dios mismo tiene sobre su pueblo. Así que después les vamos a dar datos sobre cómo conseguir este libro. Estamos en Buenos Aires, pero podemos quizás enviarlo o hacer algún tipo de logística. No se lo pierdan, es El Misterio del Olivo, es el único libro que habla de todo lo que pasó en la iglesia, en la parte de lo que es historia, incluso el Concilio de Nicea, todos los eventos de antisemitismo y las acciones de reconciliación en estos últimos, diríamos, 1800 años. Muy bien, muchas gracias. Y aquí nomás ya voy a presentar a nuestro orador. Juan Pablo Ibáñez es ingeniero, vive con su esposa Vero en la ciudad de Mendoza, y vamos a presentarlo acá directamente. Y es un enseñador bíblico. Juan Pablo ha tenido experiencia junto con su familia, sus dos hijas, de vivir en Brasil, donde aprendió sobre lo que es la interpretación y la lectura desde la perspectiva hebrea, y también tuvo tiempo en la Universidad de Jerusalén, Hebrea de Jerusalén, en Israel. Y un fuerte llamado a lo que es el contexto original de la escritura. No voy a hablar mucho más porque queremos darle paso a él, pero muy interesante el ministerio que él desarrolla con su familia y con hermanos en la ciudad de Mendoza, que se llama Contexto Original. Y no es un nombre casual, tiene que ver con el contexto original en que se escribieron las escrituras. Así que sin más, Juan Pablo, bienvenido nuevamente, y Gracias. te damos la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias María, gracias Agustín, gracias a todos. ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. ¿Sí? perfecto. Bueno, entonces, gracias a ustedes por estar. Vamos a orar y ya arrancamos con nuestro estudio que se llama, lo hemos llamado De vinos y odres, un rescate de experiencias icónicas en el desarrollo de la fe bíblica. Mucho título ya vamos a ir desgranando y con la ayuda del Señor vamos a tener un tiempo de aprendizaje y también de bendición. Así que oremos. Padre, queremos encomendar este tiempo delante de tu presencia, rogarte tu sabiduría, tu discernimiento, que tu escritura pueda hablar y que también en la charla que tengamos y en la recopilación de datos y de procesos históricos podamos ser enriquecidos y que esto pueda traer luz a nuestra vida, a nuestro interior, a nuestro autoentendimiento en cuanto a nuestra fe, a nuestra disposición hacia las escrituras, hacia el mover de fe, a lo que está pasando hoy, al mundo que se viene, a las iglesias en su estado actual, que la historia pueda iluminarnos y que tu palabra pueda marcar enseñanza en nuestras vidas. Queremos tener un corazón humilde, una mente abierta. Te pedimos tu presencia, tu auxilio por medio de tu Santo Espíritu, Beshem Yeshua Mashiach, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Bueno, ¿están conmigo? Vamos a comenzar leyendo nuestro texto base. Tenemos la famosa historia de los evangelios, están los evangelios sinópticos, que es nada más y nada menos que la historia de los odres y los vinos, ¿sí?
Entonces, vamos a leer Marcos capítulo 2. El relato de los odres y de los vinos, esta metáfora, está en Mateo 9 a partir del verso 14, está en Lucas 5 a partir del versículo 33 y en Marcos 2 a partir del versículo 18. Son relatos paralelos, pero siempre hay alguna información, algún detalle más, así que les aconsejo que después puedan investigar y comparar los textos. Vamos a leer solamente el relato según Marcos, capítulo 2, versículo 18. Dice que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Yeshua: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Yeshua entonces les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ahí termina la respuesta con la metáfora de las bodas y del duelo. Pero Yeshua añade dos metáforas más. La primera dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Sí? Esta es una metáfora a partir de la costura, una metáfora textil que se entiende. Y la segunda, que es la que nos atañe, es: nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres. El vino se derrama, los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces, tenemos tres metáforas en este episodio coyuntural, es un tema sobre el ayuno, ¿sí? Lo ven a Yeshua, a sus discípulos. Imaginemos la situación: había varios grupos en Israel, varios grupos de fe, con miradas que tenían muchos asuntos en común y algunos asuntos de divergencia, ¿sí? Pero básicamente podemos hablar de los fariseos, ¿sí? Que era la clase popular, los que se dedicaban al estudio de la Torá, a la enseñanza, que dominaban la sinagoga, parte del concilio. Después estaba la clase sacerdotal, los famosos saduceos, tzadikim, que era una clase más acomodada, más estudiada, y que tenía una visión particular y muchos intereses en el status quo con la dominación romana. Ya estamos hablando del siglo I. Después estaban otros grupos que eran más de corte piadoso, más o menos nacionalista, y algunos grupos extremistas. Estaban los celotes, que eran nacionalistas que tomaban en armas y querían de alguna forma echar a los romanos por las armas, pero también tenían su visión espiritual y religiosa. Estaban los grupos esenios, y hay otros grupos más que la literatura de aquella época menciona con distintos nombres, y que básicamente podemos decir que eran grupos piadosos, ¿sí? O hasidim, grupos piadosos que por lo menos se remontan a la época macabea. Y juntamos todo eso en dos grandes grupos, tendríamos un grupo más de corte piadoso nacionalista, que querían que los romanos se vayan, que querían la redención de Israel, y otro grupo más conforme con el status quo por distintos motivos, quizás los fariseos, los saduceos, porque tenían algún tipo de control, algún tipo de autoridad, entonces se sentían relativamente cómodos con la situación. Bueno, esto es importante, lo comento porque va a surgir después. En este contexto, los discípulos de Juan, que podemos ubicar en el grupo de los piadosos, aquellos que esperaban la redención de Israel, como muchos de los que después van a ser discípulos de Yeshua, estos discípulos de Juan tenían costumbres, tradiciones, y una era el tema del ayuno, que era ya un clásico en el judaísmo, el ayuno, y justamente en la fecha que estamos hoy es un día bastante relevante, porque a partir de ayer tenemos en el calendario hebreo la celebración o la recordación de Tisha B'Av. Tisha B'Av es el día 9 del mes de Av y tiene que ver con un ayuno, con un duelo por fechas históricas donde en Israel hubo calamidades. Por ejemplo, la destrucción
del primer templo y la destrucción del segundo templo y otras calamidades más, ¿sí? Es una época de verano en Israel, en verano es el tiempo de hacer la guerra, entonces en los veranos en Israel siempre han sido complicados, inclusive este verano actual Israel está en guerra, una guerra que empezó en primavera y se extendió al verano y ya tiene 2 años. Y entonces estamos en este tiempo especial, espiritual, donde se recuerdan estos hechos históricos, la destrucción del templo. Y ya como adelanto, ¿sí? En nuestro análisis, en nuestra metáfora que vamos a analizar y a desgranar de esto de los vinos y de los odres, la destrucción del templo significó la rotura de un gran odre, ¿sí? Tenemos que entender esto, ya tenemos que meterlo en nuestra charla, la rotura, la destrucción del primer templo y del segundo templo en el año 70 después de Yeshua, en el año 70 de nuestra era, unos 40 años después de la cruz, la destrucción del templo es la rotura de un gran e importante odre. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, los discípulos de Juan, los fariseos, le dicen, nosotros estamos ayunando. Se supone que desde hace siglos que ayunamos, ¿sí? Desde la destrucción del primer templo, por lo menos que hay ayuno, tal día, tal otro, el calendario está, y tus discípulos no están ayunando. Entonces Yeshua le contesta, bueno, el que está de bodas no puede ayunar, no puede hacer duelo, ¿sí? Tiene que estar de bodas. Ya vendrá el tiempo donde vendrá el ayuno y va a ser el ayuno, va a coincidir con el espíritu, con el contexto, que es cuando el esposo no esté. Entonces hay una salida elegante de Yeshua, pero Yeshua con eso responde, trata de, digamos, de poner paños fríos, de poner contextualización, pero ahí vemos que Yeshua sale como en contraataque. Es requerido una respuesta de él y él aprovecha la situación para hacer una suerte de contraataque o devolver la pelota al campo de los discípulos de Juan y de los fariseos. ¿Con qué? Con dos metáforas. La del vestido, ¿sí? Un remiendo nuevo en vestido viejo. Hay una diferencia ahí de textura en las telas, de elasticidad, de resistencia. Entonces, la tela nueva tira de la vieja y la rompe. Entonces, no es solución. Y finalmente, el vino nuevo que no se puede echar en un odre viejo, porque lo va a reventar. El vino nuevo es un vino que está fermentando, que tiene energía, tiene esa fuerza de la fermentación, de esta liberación de gases, de este hincharse, ¿no? Este ganar presión. Y un odre viejo que ya está con muchos usos, que ya el cuero, un odre que era, un odre era la piel de una cabra que era desollada especialmente para mantener toda la piel intacta en la mayor cantidad posible, ¿no? Es como el pollo que se le saca el pollo deshuesado, esas técnicas donde en este caso se saca la piel intacta, se cosen lo que serían las aberturas de las patas y el cuello de la cabeza queda libre y se le pone un tapón, entonces es una suerte de botellón, ¿no? Natural. Ese es el odre. ¿Para qué servía el odre? Para transportar, para almacenar, para conservar el vino. El odre, que era este cuero, tenía que ser curtido, bien curtido, para que no amargara al vino. ¿Sí? Si el cuero no estaba bien curtido, iba a estropear al vino porque lo iba a volver amargo. Entonces, el odre tenía que ser trabajado para no afectar al vino. ¿Sí? Esto es distinto, por ejemplo, a la madera. Cuando el vino pasa por madera, por barricas de roble americano, francés, la madera le confiere un aroma, una textura que es favorable. En el caso del odre no, el odre era el cuero de cabra tratado, la idea era que no alterara en nada, porque no le podía agregar nada bueno, pero sí le podía agregar algo dañino y entonces el vino iba a ser intomable, iba a ser un vino amargo. Entonces, acá tenemos el vino nuevo que no puede ser echado en un odre viejo porque es probable que lo rompa, entonces hay que invertir en un vino, en un odre nuevo, ¿sí? Ahora, el odre viejo sirve para almacenar vino que ya está maduro, vino que ya está añejado, vino que ya no tiene esa fuerza del vino joven, entonces tiene esa utilidad. A su vez el odre, cuando hay que descartarlo, llegó la vida útil, es un costo, es una pérdida, ¿sí? Entonces económicamente hay que amortizar el odre usándolo varias veces para que valga la pena
todo el trabajo que se hizo con ese cuero. Sabemos que el cuero nunca fue algo barato. Entonces, Yeshua contragolpea con esta idea porque detecta que los discípulos de Juan y los fariseos estaban muy preocupados por el envoltorio, por el contenedor, pero no por la esencia. No les preocupaba saber cuál era el mensaje de Yeshua, sino simplemente veían que no ayunaban el día establecido y no les caía bien. Porque era una tradición, porque se suponía que todos tenían que hacerlo. Y como Yeshua y los discípulos no lo estaban haciendo, les causaba una sospecha, le causaba una disrupción en su estructura de pensamiento, y entonces parten a la pregunta, parten al ataque. Entonces, Yeshua trata de mostrarles, ¿sí?, que ellos estaban muy enfocados en el odre, ¿sí?, en el contenedor, en lo externo, si se quiere, y no en lo interno. Y este es el punto, porque Yeshua acá está portando o es portador de un vino nuevo. Se desprende, digamos, de la metáfora que Yeshua está presentando un vino nuevo y que eso está afectando a personas que estaban muy vinculadas, ¿sí?, mentalmente a una estructura, a un odre clásico, ¿sí?, que podemos llamar añejado, antiguo, y que no era compatible con el vino nuevo, con la enseñanza, con la visión, con los ideales, con las aspiraciones y las emociones que Yeshua transmitía, ¿sí? Entonces tenemos acá un dilema. Yeshua lo plantea y nos hace pensar, ¿sí?, en que tenemos que profundizar, porque Yeshua acá nos está dando una pista. Siempre que haya un vino nuevo, lo más probable es que tenga problemas con el odre viejo, ¿sí? Y hay personas que van a preferir al vino viejo que al vino nuevo, porque ya están acostumbrados, ese factor de acostumbramiento. Entonces, profundicemos. Esto tiene una connotación psicológica, ¿sí?, espiritual. No es simplemente que estamos hablando de un vino y de un odre, sino que acá hay una metáfora y el sentido figurado, el remes, ¿sí?, como se dice en la hermenéutica judía, el remes, el sentido oculto, el sentido figurado, tiene que ver con factores psicológicos, espirituales, mentales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la psicología del vino? ¿Qué representa? Bueno, el vino tiene una razón de ser en sí mismo. El vino se autodefine, ¿sí? Es un valor universal, es un patrimonio de la humanidad, podríamos decir. Se explica por sí mismo, ¿sí? No necesita de algo externo para explicarse. Una bebida famosa, quizá la más famosa de la humanidad junto con el agua, pero de las bebidas elaboradas por el hombre sin duda que es la más conocida, la más aceptada, tiene un sentido espiritual, un sentido de alegría, un sentido de festejo, de comunión, tiene un sentido sacro, ¿sí?, o sagrado, ha sido elegido por muchas religiones como una bebida que acompaña ritos, ¿sí?, inclusive la Santa Cena, ¿no?, es con vino, el kiddush hebreo con vino, y así podríamos hablar. Se debe elaborar el vino todos los años. El vino nuevo es una normalidad porque todos los años el ciclo agrícola nos da uvas y con esas uvas se hace el proceso, ¿sí? Hay muchos procesos, más artesanales, más industriales, hay varias recetas, pero en definitiva, sea uno u otro, siempre después de cada ciclo agrícola vamos a tener vino nuevo. Así que esto del vino nuevo no es algo anecdótico o que coyuntural, sino que es algo normal la producción de vino. El vino no necesita el odre. El vino no necesita del odre. El vino se puede consumir sin odre. El vino se fabrica, se distribuye, se bebe y listo. No necesita el odre. Ahora, si yo lo quiero comercializar, transportar grandes distancias o guardarlo por varios meses o vendérselo a otra ciudad, a otro país, ahí sí voy a necesitar un contenedor estable, ¿sí?, que no estropee el vino, que lo mantenga meses o años, y ahí sí el odre entra y encuentra su función. Pero producir vino y consumirlo uno lo puede tener en unas vasijas, ¿sí?, como el vino de las bodas de Caná, que estaba en vasijas de piedra,
abiertas y no hay problema. Sí, a corto plazo no hay problema. Entonces, ¿cuál es la psicología del odre, por otro lado? La psicología del odre es que el odre en sí no se puede explicar a sí mismo. El odre es un contenedor. El odre es un envoltorio, algo para guardar otra cosa, que se supone que es más importante. Entonces, la razón de ser del odre es que hay vino. Antes de que haya necesidad de odre, tiene que haber un vino, si no, el odre no es necesario. Entonces, esta es una de las grandes diferencias psicológicas. El odre viene a ayudar a que el vino, que es el protagonista, sea almacenado, sea distribuido, sea conservado. ¿Sí? El odre tiene que ser trabajado y un buen odre no estropea el vino, pero un buen odre no hace mejor al vino. Sí lo puede estropear, pero no lo puede hacer mejor. No tiene esa capacidad. El odre debe adecuarse al tipo de vino. Si el odre es muy débil, no puede tomar o contener un vino nuevo. Si el odre es fuerte, si el odre está elástico, si el cuero está elástico, entonces recibe vino nuevo sin problemas. Ahora, si el odre ya está resecado, ya está agrietado, entonces no va a poder recibir vino nuevo porque se va a romper. Y va a ser una tragedia, se va a derramar el vino, se va a perder el odre. El odre tiene un costo y tiene que ser amortizado. Llega un momento en que hay que darle de baja al odre. Es un momento triste porque el odre que alguna vez funcionó deja de funcionar, envejeció, ¿sí? Perdió su vitalidad y alguien tiene que decidir que hay que desechar. ¿Bien? Entonces, esa es la psicología del vino y la psicología del odre. Fíjense, son dos elementos que se necesitan, que interactúan mutuamente, pero son muy distintos. Uno, el vino es un líquido, ¿sí? No puede contener la forma, se derrama, fluye, simboliza lo interior. El contenedor es más sólido, conserva su forma, ¿sí? No es un fluido, es un sólido, pero está hueco, no tiene contenido, necesita que alguien venga a su interior. Esto es lo externo, lo estructural. Vamos ahora y llevemos esto a la vida de fe, ¿sí? Hablamos que estamos acá para rescatar experiencias icónicas en el desarrollo de la fe bíblica. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la fe bíblica se entiende mejor bajo esta dinámica, ¿sí? Vamos a ver que una dinámica de vinos y odres. A veces vinos versus odres y a veces vinos más odres. No siempre es una relación de tensión o de divergencia, sino que a veces hay convergencia, hay armonía. Todo esto tiene que ver con nuestra fe. Yeshua está hablando del desarrollo de la fe en el siglo I. Si tenía que incluir el ayuno o no, la fe que le estaba anunciando. La fe en el hombre, nuestra fe en el Dios único, en definitiva, o parte de una concepción a escala personal. Nunca olvidemos esto. La fe es algo personal. ¿Sí? La institución no tiene fe. La iglesia no puede tener fe, porque no tiene como institución, como algo abstracto, como un edificio. No tiene fe porque no tiene vida. Nosotros las personas, los seres humanos, tenemos vida, tenemos una vida interior donde desarrollamos la fe en la experiencia o en la búsqueda de lo divino, ¿sí? Y esta fe en un solo Dios es una búsqueda y es una revelación que se da desde antiguo y lo tenemos registrado en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento, ya en el Génesis. Es algo profundo, es algo intuitivo y es algo que a veces no podemos explicar, ¿sí? Nuestra fe, nuestra relación con lo divino, nuestra certeza de que hay alguien más allá, o hay alguien del otro lado, o hay alguien en el cielo que a su vez está cerca y que es razón de muchas cosas. Todo eso a veces como personas nos costaría mucho explicar o fundamentar, racionalizar o transmitir. Y es ahí donde entra la religión. La religión viene a ayudar a tratar de pasar en limpio esto que es natural de la experiencia humana, de la experiencia de las personas nuestras. Entonces, la religión cuando es joven, cuando la religión comienza, sea
cristianismo, sea judaísmo, sea el islam, cuando la religión se desarrolla en sus primeros pasos, en su juventud podemos decir, hay un ida y vuelta en la demanda personal por explicar la fe y esta solución, este aporte que hace la religión. Entonces, la religión cubre la necesidad social de que la convicción mía sea una convicción de grupo, de que nos pongamos de acuerdo en nuestra convicción, en nuestra fe, en nuestra certeza de lo divino. Entonces, se articulan las religiones para ponerle nombre y apellido, para poner los conceptos y que la experiencia personal sea también una experiencia colectiva, hay una interpretación, se interpreta la experiencia humana, ¿sí?, en un contexto sociocultural. Entonces siempre hay un contexto sociocultural. En el Antiguo Testamento vemos el contexto de Oriente Medio y vemos cómo a partir de los patriarcas se empieza a desarrollar una religión joven, donde hay mucho ida y vuelta, donde la persona interactúa con lo social, ¿sí? Donde somos protagonistas. Cuando esa religión madura, cuando la religión madura, ya pasa tiempo, se establece, ¿sí?, la religión institucionalizada cobra protagonismo y de alguna forma empieza a controlar a la experiencia humana. Entonces, se pierde esa libertad que tenía el individuo de imaginarse, de sentir a lo divino, de tener su experiencia, su elucubración, ¿sí?, mental, espiritual, afectiva, psicoafectiva, perdón. Y la religión establecida, la religión madura, tiende a imponer las formas. O sea, me enseña a mí, persona, individuo, cómo me acerco a lo divino. Ya no hay tanto espacio para que yo ande con libertad de acción buscando lo divino, sino que ya me orienta, me disipula y me dice, mirá, es por acá, es así, tenés que aceptarlo. Entonces, vemos cómo la religión cumple este rol de ayudarnos a hacer colectivo algo que es individual, pero a su vez llega un momento donde de alguna forma empieza a inhibir la experiencia quizás personal o la libertad personal para acercarnos a lo divino y empieza a reglamentar, ¿sí?, nuestro acercamiento con lo divino y empieza a uniformizar. Esto siempre en un contexto sociocultural. Entonces, esa formalización de la religión tiene dos caminos. Primero formaliza el mensaje, la narrativa, las historias, los textos, las emociones asociadas, las aspiraciones, la esperanza. ¿Cómo vemos al futuro? ¿Qué esperamos del futuro? ¿Qué esperamos del presente? La articulación intelectual, cómo explicamos lo que creemos, ¿sí? Los paradigmas. Todo este contenido, todo esto inmaterial sería el vino, ¿sí? Es el mensaje, son las ideas, son las emociones, es lo inmaterial. Entonces la religión formaliza el aspecto del vino, pero también la religión formaliza algo más estructural, por ejemplo, una estructura de pensamiento, una cosmovisión, algo que es más estático, una estructura mental. Es como un andamiaje donde yo puedo apoyar cosas, pero no puedo apoyar otras cosas, donde entran cosas y donde no entran cosas. A su vez, provee una estructura organizativa. Hay una organización, hay alguien que lidera, alguien que acompaña, alguien que tiene un rol y otro que tiene otro rol, sacerdotes, por ejemplo, ¿sí?, en la antigüedad, más para acá, pastor, ¿sí?, anciano, etcétera, diáconos. Hay una institucionalidad, hay una estructura institucional, hay una abstracción, ¿sí?, pero una abstracción que lleva a lo estático. Es el contenedor, ¿sí? Hay un edificio físico, hay espacios físicos, que puede ser una casa, puede ser un templo, puede ser una catedral, o puede ser un espacio debajo de un árbol, pero hay un espacio físico, hay un calendario, hay una rutina,
hay días específicos, hay ritos específicos y se desarrolla una tradición. Eso es el odre. Eso tiene que ver con el odre, ¿sí? Entonces la religión nos provee esas dos cosas. Todo esto es dinámico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se necesitan mutuamente. La frontera es muy borrosa de lo que es vino y lo que es odre, ¿sí? Es muy borrosa la frontera, y a su vez tenemos que hay una interinfluencia y una intermodificación, se generan tensiones. Imagínense que el vino, cuando se hincha, el odre se hincha. El odre se tensiona porque el vino es nuevo. Si el vino fuera viejo, el odre estaría relajado. Entonces estas tensiones, esta presión, ¿sí?, hace que el odre se acomode, el odre busca la forma para disminuir esas tensiones, ¿sí? Por eso esa forma, digamos, más curva, esa forma curva, sin ángulos, ayuda a que la tensión en el cuero sea distribuida y mínima, y según el odre puede resolver. Entonces el odre trabaja hinchándose y teniendo esta forma ovalada, ¿no?, y curva, porque es la forma que puede acomodar las tensiones que el vino le produce. Entonces, hay una interacción, está lo mutuo. Estas fuerzas, estas tensiones pueden ser de conflicto, pueden ser de armonía, o sea, pueden ir en la misma dirección, pueden ir en dirección contraria, puede generar aceleración del grupo humano o puede generar parálisis. Cuando hay una diferencia entre el vino y el odre, se pueden generar cortocircuitos o una espiral virtuosa, ¿sí? La comunidad puede avivarse o puede apagarse. Entonces, hablamos de fuerzas religiosas, de fuerzas espirituales, y todo esto genera una dinámica que Yeshua lo pone como metáfora anticipatoria para decirnos que los 2000 años, desde su venida hasta el día de hoy, la vida de fe de las personas, de nosotros, va a estar guiada y controlada por estas dinámicas, por estas fuerzas religiosas dinámicas que van a estar siempre buscando el equilibrio. Siempre va a estar buscándose el equilibrio entre vino y odre. A veces se va a conseguir y a veces no se va a conseguir y a veces se va a romper. Y cuando se va a romper, se va a tener que empezar de nuevo y eso va a generar, por ejemplo, una división en las iglesias, un cambio, una nueva denominación, ¿sí?, un cisma. Y de esto sabemos bastante. Si hemos leído historia de la iglesia, sabemos que esto pasó mucho. Y yo les invito a que vayamos desde el día de hoy al pasado rápidamente a rescatar estas experiencias icónicas donde pasaron cosas, ¿sí? Hoy en día podríamos hacer un mapa. ¿Cuál es el mapa religioso? ¿Sí? En el judeocristianismo tenemos el judaísmo con sus vertientes, el judío secular, que prácticamente no tiene religión asociada, salvo alguna que otra tradición. Después está el judío religioso, que tiene varias vertientes, puede ser más nacionalista, distintos tipos de judío religioso, y después está el ultra religioso, ortodoxo, ultra ortodoxo, y también tenemos un ramillete de judaísmo. Está el judaísmo conservador, ¿sí?, básicamente el judaísmo reformado. Entonces ahí tenemos ese ramillete, 4, 5, 6, 7 opciones. Dentro del ortodoxo y del ultra tenemos también algunos matices, ¿sí? Pero el judaísmo es un pueblo chico, entonces pocas divisiones. En el mundo cristiano la cosa ya es más compleja, ¿sí? Si tomamos como eje central, para una cuestión de conveniencia, el catolicismo romano, ¿sí?, vemos que a izquierda y a derecha salen varias ramas, ¿sí? Cuando hablamos de cristianismo hablamos de muchas ramas. El catolicismo romano, por ejemplo, tiene el rito oriental y el rito occidental. Están las iglesias que son de Oriente y de Occidente, ¿sí? Esto lo tenemos ya desde varios siglos, ¿sí? Si vamos 500 años para atrás, tenemos la Reforma protestante, que dio, por ejemplo, el calvinismo, la iglesia luterana, otras varias, de las cuales después con el tiempo se desprenden las denominaciones evangélicas, ¿sí? Estoy haciendo acá un gran resumen de un gran ramillete de iglesia y posiblemente
la mayoría de nosotros acá pertenezcamos a alguna ramita, ¿sí? Pentecostal, que antes vino de otro, bautista, de hermanos libres, etcétera, etcétera. Todo eso es fruto tardío del protestantismo, que básicamente arranca con la vertiente luterana, la vertiente eh, calvinista, que son vertientes más extremas, más muy contrarias al catolicismo. En el medio camino tenemos el camino anglicano, ¿sí? Y otros más, el famoso camino del medio, donde se busca una síntesis, una cuestión más no de rotura, no de violencia, pero generalmente, lamentablemente, siempre ha pagado mejor, siempre ha motivado mejor el extremismo, la polarización, ¿sí? Por lo menos, lamentablemente es lo que vemos, siempre las posiciones extremas terminan a comerse el medio, comerse la vía del medio. Eso pasa en política, explica la política actual en varios países, inclusive el nuestro en Argentina, la polarización. Bueno, algunos al día de hoy también están buscando ya un restauracionismo, que es conectarse con la iglesia primitiva, si eso fuera posible, ¿sí? Es difícil, es complicado, pero quizás no es imposible. Entonces, el restauracionismo como fruto del protestantismo, pero quiere volver a conectarse al siglo I. Si volvemos más atrás, tenemos el gran cisma, donde iglesias orientales y occidentales se dividen, que aparece la iglesia ortodoxa allá en el siglo XI. ¿Sí? Se divide la iglesia ortodoxa, que la vamos a tener en Grecia, en Siria y varios lugares allá, pasando de Roma hacia el este, vamos a encontrar rusa, inclusive la iglesia ortodoxa rusa, en fin, iglesias ortodoxas que se separan del catolicismo allá en el siglo, del catolicismo romano en el siglo XI, ¿sí? Hace unos 1000 años. Pero si volvemos hacia atrás, vamos a encontrar la época de los concilios, el concilio de Éfeso, concilio de Calcedonia, siglo V, donde también se van a abrir varias, ¿sí? Varias iglesias por motivos teológicos, ¿sí? Los monofisitas, los nestorianos, ¿sí? Cosa que ya es hilar muy fino, que tienen que ver básicamente con cómo interpretamos la naturaleza de Yeshua, si tiene dos naturalezas, si tiene una, si esas dos son separadas o si son dos confundidas. Eso en el siglo V, en el siglo IV generaba problemas que podían causar inclusive la excomulgación, la condena por herejía y más de una muerte. Eran temas que estaban candentes y que provocaron esta división, y hoy en día tenemos a la vista estos grandes o gigantes odres, ¿sí? Pensemos en cada denominación como un gran odre, una gran estructura, que a su vez está compuesta por varios odres más pequeños. Cada edificio, cada institución no deja de ser un odre que de alguna forma va a hacer que el vino que entre en ese odre sea un vino específico. Entonces, actualmente estamos, por decirlo así, bajo el dominio de los odres, ¿sí? Los odres, las estructuras heredadas, las denominaciones heredadas, porque ninguno de nosotros inventó ninguna denominación de estas, sino que hemos heredado todo, y así como heredamos, reproducimos, en general, estoy hablando, reproducimos el odre, que a su vez reproduce el vino que puede entrar en ese odre. Sabemos que se pueden producir varios tipos de vino. El vino hay que producirlo, cada generación necesita vino nuevo, ¿sí? Eso no es el problema. Ahora, ¿con qué receta lo hacemos? ¿Cuál es el blend? ¿Qué es un blend? Un blend es cuando yo mezclo uvas. Cabernet, Malbec, ¿sí? Pinot Noir, un poquito de esta, según la región. Esa mezcla, esa alquimia, ese secreto, digamos, del sommelier, de aquel que hace vinos, etcétera, hace que tengamos un blend y que a veces no sabemos bien de qué está hecho. Si vino de Borgoña, pero ¿qué tiene adentro el vino de tal región de Francia? Y bueno, uno tiene que investigar, dice 10% de esto, 30% del otro, y cada uva aporta un matiz, y el resultado final es algo, es una unidad dentro de esa complejidad. Entonces, ese es el vino que tenemos en los odres actualmente. Entonces, nosotros si queremos discernir y entender el presente de nuestra vida de fe, el presente de las instituciones, de las denominaciones, tenemos que mirar al odre
porque el odre nos va a ayudar a entender qué vino hay adentro, porque tiene que haber una compatibilidad, si no el odre se rompe, ¿sí? Entonces, ya vamos a llegar a esto. Si seguimos más atrás y nos acercamos a la época del Nuevo Testamento, encontramos otras experiencias icónicas donde se formaron nuevos vinos, donde se forjaron nuevos odres que tienen repercusión inclusive hasta el día de hoy. Por ejemplo, escucharon hablar de los ebionitas. ¿Quiénes eran los ebionitas? ¿Sí? Los ebionitas, ebionitas significa pobre, era un grupo que uno puede llamar los herederos de los judíos mesiánicos del siglo I. ¿Sí? Los judíos mesiánicos, aquellos que eran judíos y creían en Yeshua, andando el tiempo, se transformó este grupo de ebionitas, que estaban anclados en la Torá, tenían referencias sobre todo en Pedro, pero en especial en Santiago el Justo, Santiago el hermano de Yeshua. Se desarrollaron en Tierra Santa, eran pobres porque ellos entendían que tenían que ser pobres, compartían los bienes, ¿sí? No querían nada con los ricos. ¿Se acuerdan la epístola de Santiago que habla de los ricos opresores? En fin, una visión de austeridad y un grupo importante, pero que se fue desintegrando hacia el siglo V, ¿sí? Desaparecieron, ¿sí? La falta de poder económico, la falta de influencia hizo que quedaran en el olvido. En el mismo tiempo se desarrollaba en Asia Menor y en Roma otros grupos. Por ejemplo, el grupo del montanismo. ¿Sí? ¿Qué era el montanismo? No eran personas que iban a hacer trekking a la montaña, sino eran personas que seguían a Montano. ¿Sí? Montano fue un líder, un visionario, un profeta autoproclamado que intentó hacer un movimiento revivalista, revivar la experiencia mesiánica, revivar la experiencia escatológica y revivar la experiencia en el Espíritu Santo. Alguno diría un pentecostal adelantado, si se quiere, por el lado del Espíritu Santo, de la experiencia, pero de la inminencia de la segunda venida. ¿Sí? Él predicaba eso, tenía una visión clara, una visión muy de la experiencia, se le unen profetisas que después terminan siendo más importantes que él, y este movimiento tiene mucho impacto, ¿sí? Era muy de la experiencia, pero después se empieza a desinflar porque lamentablemente la segunda venida no se consuma. Entonces ese punch, ese golpe que era la inminencia de la venida, después se transforma en un castigo religioso de las generaciones siguientes que dijeron nos estaban llevando a una euforia que finalmente no se dio. Bueno, esto llevó a cuestiones, hay como un feminismo en todo esto, y estas profetisas inclusive tienen visiones, éxtasis, y inclusive ven que Yeshua se manifiesta en un cuerpo femenino, así que ya son cosas bastante, digamos, místicas y que finalmente se perdió en el tiempo, ¿sí? Aunque a lo largo de la historia han surgido movimientos que yo llamaría neomontanismo, ¿sí? Cada tanto hay un pico donde se busca reciclar estas ideas, ¿sí? Con una expectativa de la segunda venida, de la cuestión neumatológica que se dice del énfasis en el Espíritu Santo, y tengamos cuidado porque el montanismo, ¿sí? Se le pasó factura por esto, ¿sí? Por quizás expectativas no cumplidas. En paralelo, ¿sí? A este grupo había otro grupo que eran los marcionitas. Los marcionitas seguían a Marción, un líder con plata, un intelectual, alguien que quiere darle una vuelta de tuerca a la fe, un gentil, y que mira el Antiguo Testamento, mira la fe cristiana, mesiánica, dice, hay algo que no combina, el Antiguo Testamento me presenta un Dios malo y yo en Yeshua encuentro en las cartas de Pablo un Dios bueno, un Dios de gracia. Entonces propone un cambio radical, un vino súper nuevo, súper moderno, un odre nuevo que es un canon del Nuevo Testamento, es el primero que piensa en un canon del Nuevo Testamento, que no existía en la idea hasta ahora, con el Evangelio de Lucas, el Evangelio corto de Lucas, sin los relatos de la niñez, sin capítulo 1, 2, 3, y las cartas de Pablo, 7 cartas, después 3 más, 10 cartas de Pablo, más el Evangelio de Lucas era el Nuevo Testamento de Marción,
algo totalmente disruptivo, ¿sí? Ahí se dan cuenta que hay un nuevo vino y un nuevo odre, y tiene impacto, pero finalmente termina como hereje, ¿sí? Las fuerzas más tradicionales le parecía que era demasiado transgresor esto de tirar por la borda el Antiguo Testamento. ¿Mm? Por eso, hasta el día de hoy tenemos el Antiguo Testamento, porque la idea de Marción no se transformó en el mainstream, en la visión general, sino que quedó a un costado de la historia, ¿sí? Después están, otra experiencia interesante son los cuartodecimanos, ¿sí? Los cuartos decimanos, viene el número 14. Era una serie de iglesias en Asia Menor, en el siglo IV, ¿sí? La época de los concilios, la época de Constantino, que van a luchar a capa y espada por un odre específico. ¿Cuál era ese odre? El odre era la fecha de la Pascua. Fíjense, algo tan puntual. La fecha de la Pascua, el 14 de Nisan, según el calendario hebreo, de ahí viene el nombre cuartodecimal. ¿Eh? Un tanto raro el nombre, pero eran obispos que se remontaban a los apóstoles, ¿sí? Y que no querían cambiar esa fecha cuando en Roma, después del concilio, dijeron, bueno, hay que cambiar la fecha de la Pascua para no seguir el calendario hebreo, sigamos el calendario en esa época juliano, ¿sí? El calendario romano, entonces el solsticio de primavera, después de la luna llena, el primer domingo, porque Yeshua resucitó un domingo, etcétera, y eso fue motivo de gran pelea. ¿Por qué? Porque se imponía un nuevo odre, que era una fecha, frente al odre antiguo, que era la fecha según el calendario hebreo. Parecía algo puntual, pero detrás de eso se estaba haciendo una grieta que iba a ser de características continentales, si se quiere, ¿sí? Ese fue un punto que llevó a otras divisiones y a usar odres diferentes, ¿sí? Hasta el día de hoy es un tema en abierto. ¿Cuál es la fecha de Pesaj, de la Pascua? Más de uno improvisando nos va a decir, bueno, hay dos fechas, está la fecha o la Pascua judía y la Pascua cristiana, ¿sí? Como si tal cosa existiera. La verdad es que nunca tenemos un mandato a que haya dos Pascuas, es algo medio extraño, ¿sí? Y si hay una sola Pascua estamos entonces en el conflicto de cuál es la fecha y por qué, cuál sería la necesidad de cambiar una fecha. En fin, todas estas cosas que hoy son parte de los odres establecidos. Ustedes vayan a cualquier denominación y pregunten, ¿cuándo es la Pascua? Bueno, la mayoría va a decir, no tenés el calendario, no te digo el calendario de la denominación, el calendario del país. O sea, generalmente en el mundo occidental ya sabemos, la fecha cae año a año y va a ser según el calendario de Argentina porque es feriado, por ejemplo, en América. Pero eso es fruto de una crisis de los odres en el siglo IV, hace 16 siglos. Y los cuartodecimanos entendían que era peligroso cambiar ese odre. Y finalmente hoy tenemos el judaísmo mesiánico y varios grupos celebrando el 14 de Nisan y la mayoría de la cristiandad, por decirlo así, celebrando el domingo después de la luna llena del equinoccio de primavera. En fin, entonces, aparte de esos grupos, fíjense que siempre hay una lucha entre odre y vino. Si no es el vino, es el odre. O a veces son las dos cosas juntas. ¿Qué pasó con el arrianismo? Los arrianos entendían que el hijo era distinto al padre. Por lo tanto, subordinado al padre. Dice el Evangelio, al fin y al cabo, el padre mayor es que yo. Bueno, se armó gran batabola con esto, ¿sí? Y se opusieron, porque en esas épocas, estamos hablando del siglo IV, la teología se había puesto de cabeza a tratar de entender a Dios, como si eso fuera posible, y entonces surgen los modelos y las teorías, y finalmente surgiría el concepto de la Trinidad, que en esa época estaba discutiendo, y otros grupos pensaban distinto, y terminaron las balas, porque no había balas, pero sí a las excomulgaciones, que eran más peligrosas que las balas, ¿no? Porque se tiraban excomulgaciones por la cabeza, y eso fue realmente una página triste de la historia, por algo que realmente les quedaba un poco grande, que era tratar de definir qué es Dios. Entonces la teología se empieza a transformar en un odre, porque cuando la teología empieza a ser estática, dogmática, y tratar de eje, y tratar una línea divisoria de acá para acá, sos santo y de acá para acá sos hereje, se transforma en un odre.
porque es un contenedor fijo que me dice qué puede entrar y qué no puede entrar. ¿Se dan cuenta? Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, Juan Crisóstomo, también en el siglo IV. ¿Sí? La línea de Juan Crisóstomo, un gran predicador, ¿cuál es su colaboración? Él producía vino, porque era un gran predicador. Producía vino y produjo vino antisemita. ¿Sí? Tuvo una serie de 8 mensajes contra el pueblo de Israel, y allá en el siglo IV él se dedicó a luchar contra los judíos porque detestaba que los judíos y muchos creyentes cristianos que simpatizaban con los judíos celebraban las fiestas en el calendario hebreo. ¿Sí? Entonces hay un problema de odres, y él, como buen generador de vino, influyó para que el vino obligara a un odre diferente. ¿Sí? Entonces, él tiene una serie de mensajes contra los judíos, Adversus Judeae, algo así se llama, en latín, y entre otras cosas, bueno, aparte de denostar lamentablemente al pueblo judío con diversas acusaciones y demás, y argumentaciones, es un gran impulsor de la Navidad, ¿sí? Pero por razones no tan santas. Él propone la Navidad, que es una fiesta que en el año 380, en el año 380 tenía unos pocos años de inaugurada en Roma, y él la instaura en el este, en Asia Menor, para que su congregación, en vez de mirar hacia las fiestas de otoño, hacia Sukkot, hacia el Día del Perdón, Yom Kippur, ¿sí? En vez de esas fiestas, las cambiara y se concentrara en la fiesta de la Natividad. Y hace una argumentación muy interesante sobre el día, sobre la fecha, sobre la ocasión, y le intenta dar también un ropaje de antigüedad a la Navidad. Es muy interesante leerlo, es un gran orador, así que no se van a aburrir, pero ahí vemos que hay una crisis de vinos y una crisis de odres. ¿Por qué? Porque hay una raíz de antisemitismo y de entender que los judíos ya no tienen lugar en el odre cristiano. ¿De dónde vino eso? Tenemos que ir más atrás. En parte vino de el odre, yo lo llamaría el odre episcopal. ¿Qué es el odre episcopal? Es un odre que se empieza a construir en el siglo II, fin del siglo I, que es la idea de que el odre de la fe mesiánica tiene que tener un liderazgo individual encumbrado en la figura de un episcopo. El principal ejemplar de esa época es Ignacio de Antioquía, obispo de la iglesia de Antioquía, la misma iglesia donde Pablo y Pedro estuvieron, la famosa iglesia misionera. Bueno, hacia el fin del siglo, Ignacio de Antioquía, un judío convertido al evangelio, pero ya podemos decir convertido al cristianismo y ya desentendido del judaísmo, va a establecer una línea episcopal donde él va a predicar, el vino que él va a producir va a ser un vino episcopal. ¿Qué quiere decir? El líder de la iglesia, el episcopo, es uno, hereda la autoridad apostólica, hereda la autoridad de Yeshua, no se lo puede contradecir, es la palabra final, nada sin él puede ser hecho en la congregación, ¿sí? Y con él todo es válido, sin él nada es válido, ¿sí? Fíjense, volviendo al inicio de la charla, cuando hablamos esto de la religión joven, donde hay un ida y vuelta entre la persona, entre el fiel y la religión y la institución, acá vemos los signos de una iglesia, de una religión madura, donde al fiel no se le permite casi nada, casi que no puede opinar. Bueno, en la iglesia de Ignacio de Antioquía no podía opinar, porque estaba mal visto, ¿sí? Tenía que acatar lo que el líder decía, porque para eso era líder ungido bajo la autoridad apostólica del mismo Yeshua, un enviado de Dios, ¿sí? Entonces, todo este cóctel, ¿sí? Vemos cómo durante los 20 siglos hemos sacado capa sobre capa, como una gran cebolla, desde el siglo XX o XXI hasta el siglo I, hemos visto cómo estas capas, estas crisis de vinos y odres han generado la actualidad que tenemos hoy. ¿Cómo era en el tiempo del Nuevo Testamento? ¿Cómo era en los tiempos de Yeshua? ¿Cómo eran los tiempos de los apóstoles? Cuando vamos al tiempo de los apóstoles encontramos básicamente, y con esto quiero acelerar porque estoy ya con el tiempo pasado, 2 vinos y 2 odres. Algunos dirán, no, en el Nuevo Testamento tenemos un vino y un odre. No, yo reconozco al menos 2, que los llamé caminos. Caminos es una mezcla de odre y de vino,
el camino de Pedro, que en realidad es el camino de Santiago, Santiago el Justo, el hermano de Yeshua, y el camino de Pablo. El camino de Santiago era la comunidad en Jerusalén. Santiago es una persona, y acá un paréntesis, Santiago, hermano de Yeshua, Santiago el Justo, se cree que es el autor de la carta de Santiago, aparece en Hechos, es una persona, un personaje muy importante que el Nuevo Testamento no hace honor a la importancia que tiene. Si nos quedamos con el Nuevo Testamento, nos queda sabor a poco de quién era este Santiago. Aparece en Hechos 15, lo dijo Agustín al inicio. En Hechos 15 tenemos a los líderes debatiendo la actitud hacia los gentiles. ¿Cuál va a ser el vino para los gentiles? ¿Cuál va a ser el odre para los gentiles? Y finalmente Santiago es el que pone el broche final de ese concilio porque era el que presidía ese concilio. Y dice, no se moleste a los gentiles, denle tiempo, pídanle el mínimo de la Torá, que son estas leyes morales o las leyes no éticas, y denle tiempo porque ellos con el tiempo van a entender de qué se trata, van a entender la Torá, van a entender las enseñanzas de las Escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, este Santiago, o Jacobo, ¿sí?, hermano de Yeshua, líder de la comunidad en Jerusalén, es representante de este camino, del camino que incluía al judío nacionalista, al judío piadoso, que incluía a aquel viejo discípulo de Juan el Bautista, que incluía a algunos fariseos, pero no muchos, que incluía más personas piadosas que no querían saber nada ni con el fariseísmo ni con los saduceos, pero sí amaban el templo, amaban a Jerusalén, amaban la tierra de Israel y amaban la Torá. Fíjese el odre era ese, la lengua era hebrea, aramea, ¿sí? Esperaban que la redención de Israel, esperaban la redención de Israel, Hechos 1. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Que dice Yeshua, no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Entonces, si ustedes van al Nuevo Testamento, hay varios personajes que dicen que esperaban la redención de Israel. Era este grupo. Amaban la Torá, tenían un evangelio, tenían un vino que después va a ser tildado de judaizante. Era el vino natural. Si la expectativa era judía, si se basaban en el libro de Deuteronomio, en el libro de Salmos, en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel para hacer este cóctel, este vino, si usaban la lengua hebrea, si eran anti-Roma, querían, lo mejor que podía pasar es que Roma se fuera y ellos fueran soberanos en su tierra, con Jerusalén, con el templo, con la Torá, con un pueblo, eran orientados a la justicia, ¿sí? Era todo judío, ¿sí? No había grieta, no había problema, ellos eran judíos, ¿sí? Ese vino es el vino que después los ebionitas van a seguir elaborando hasta el siglo V, y es el vino que ahora el judío mesiánico está queriendo volver a elaborar, con aquella vieja receta. Ese camino recibió un golpe mortal en el año 70 con la destrucción del templo en Tisha B'Av, un día como ayer, un día como hoy. La expulsión de los judíos de Tierra Santa, la expulsión de Jerusalén, cambiar el nombre de Jerusalén a Elia Capitolina en el siglo II, fueron golpes para que este vino y este odre desapareciera finalmente en el siglo V. Si bien quizás se conservó en alguna forma minúscula hasta el día de hoy. El otro camino es el camino de Pablo, el camino de Pablo el fariseo. Fíjense qué interesante. El camino más light, el camino que es para los gentiles, el camino que baja la demanda de la Torá para el gentil, es un camino fariseo. Es cabeza farisea, es Pablo, ¿sí? Así que el cristianismo está muy equivocado cuando trata al fariseo de más cerrado, ¿sí?, más hipócrita. No, el fariseo es más moderno que los piadosos, ¿sí? Acá Pablo el fariseo es el que busca una solución y un vino para llegar al gentil. Pablo es una persona muy preocupada para que la redención llegue a las naciones. Fíjense, el camino de Santiago es la redención de Israel principalmente. El camino de Pablo es la redención de las naciones. El vino lo hace con Deuteronomio, sí, pero le agrega Génesis, porque ahí está Abraham, es justificado por la fe. Aparece Isaías también, sobre todo el Deutero Isaías, porque va a hablar de una época de exilio, y a Pablo le interesaban las iglesias de la diáspora.
Pablo dice en Romanos 11, yo soy apóstol a los gentiles. Hago vino para los gentiles. Hago odres para los gentiles. Así como Pedro y así como Santiago hacían vino y odre para los judíos. ¿Se entiende? Está claramente, el Nuevo Testamento nos habla de dos vinos, que en realidad es uno solo, pero tiene recetas un poco diferentes para paladares diferentes. Este vino de la lengua griega, ¿sí? Está basado en la lengua griega, se habla, se transmite este mensaje con la lengua griega. Está pensado para las iglesias de la diáspora. Tiene ingredientes helenistas, tiene una visión más helenista, una visión más griega. Está todo bien con el Imperio Romano, no hay problema con el Imperio Romano. No se tiene que ir de Jerusalén el Imperio Romano. No es problema. El problema es que el Evangelio se desparrame en el Imperio Romano, aprovechando las ventajas del Imperio Romano. No está orientado tanto a la justicia como a la gracia. Un Evangelio más de la gracia. Va a apuntar a gentiles, va a apuntar a judíos de la diáspora, a judíos mixtos, o sea, judíos que están ya seculares o casados con matrimonios mixtos. Toda una situación que en la diáspora era muy común, y la gente de los judíos de la diáspora eran la mayoría, ¿sí? Para cada judío que había en tierra de Israel, había 4 a 5 fuera de Israel. Y Pablo ve eso, ve esa necesidad urgente y decide, por llamado de Dios y por convicción propia, ser apóstol a los gentiles y buscar una solución por medio de un vino adecuado. ¿Cómo Jerusalén fue destruida, pero el Imperio Romano floreció varios siglos después? Este vino se siguió fabricando y se sigue fabricando hasta el día de hoy, con la receta cambiada, pero básicamente podemos decir que el Evangelio entre los gentiles nació acá con Pablo. Ahora, entonces, el Nuevo Testamento tiene 2 evangelios, tiene 2 vinos, tiene 2 odres. Entonces, ¿dónde está la unión? ¿Dónde está el ministerio de TJCO de esta convergencia? De que es un solo pueblo, de que es un nuevo hombre, no hay judío ni gentil. ¿Dónde está todo esto si yo acabo de decir y de documentar que hay 2 vinos y hay 2 odres? El propio apóstol Pablo se encarga de resolver esto. Fíjense que el apóstol Pablo pensaba que el principal obstáculo era el odre de nuestra mente. El principal obstáculo está en el odre de nuestra estructura de pensamiento. Ahí está donde nosotros podemos ser tercos con el vino que Dios nos quiere dar. Pablo en Romanos 11 va a ser claro que en realidad hay una armonía en todo esto, hay una convergencia. Y lo va a decir con la metáfora que se mencionó al principio, con el libro que María estuvo promocionando, El misterio del olivo. ¿Qué es esto del olivo? La famosa metáfora del olivo, donde Pablo busca poner en armonía el vino de los gentiles y el vino de los judíos, el odre de los gentiles y el odre de los judíos, el camino de Pablo y el camino de Santiago. Dice, algunas ramas fueron desgajadas, Romanos 11, 17, y tú gentil, pues dice Romanos 11, le estoy hablando a ustedes gentiles, fíjense que Romanos 11 dice, yo le estoy hablando ahora específicamente a los gentiles. Soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, Romanos 11. Si tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado, fue injertado el olivo silvestre, el gentil, en el olivo que es Israel, fue injertado por medio de un evangelio de injerto. Entonces el evangelio de la gracia, el evangelio de Pablo, el evangelio que él defendió contra los judaizantes, es un evangelio que está un poco dejudaizado. Fíjense lo que estoy diciendo. No es que los otros eran judaizantes, es que el evangelio de Pablo está un poco dejudaizado, es como el café. ¿Sí? Nos gusta el café, tomamos café, tiene cafeína. Hay un café que es café decafeinado, que tiene menos. Para personas que le va a caer mal, si no es decafeinado, mucha cafeína, en fin, no puede dormir a la noche. Entonces, hay un decafeinamiento, perdón, no voy a mencionar esto más, y es una versión light del café.
Pablo dice en Hechos 15. Es lo que Santiago dice, bueno, a los gentiles no le impongamos la Torá, hagamos una versión light, solamente estos mandamientos, démosles tiempo, démosles libertad, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra y no pongamos a ser tan puntillosos con la justicia. ¿Sí? Entonces, el Evangelio, la palabra, la esperanza, la fe, todo es judío. Yeshua no puede ser no judío, el Evangelio no puede ser no judío, la expectativa mesiánica es judía. ¿Sí? La expectativa, si hay un Mesías, es un Mesías de Israel. Si hay una esperanza mesiánica, es la esperanza mesiánica de Israel. Si hay una segunda vuelta, es una segunda vuelta a Israel. ¿Se dan cuenta? No podemos salir de los judíos porque nos quedamos sin nada. Entonces, tenemos un evangelio, que es el evangelio que fue predicado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en clave judía, en hebreo, en arameo, con las categorías de la Torá, con las categorías de los profetas, y para el gentil se adapta, se lo llama un judaísmo light o un judaísmo internacional, para que el judío tenga tiempo y forma, el gentil, perdón, tengamos nosotros cómo incorporarnos a esto y ser acercados. Este ser acercados tiene que ver con esto, esta adaptación, esta simplificación. Entonces Pablo acá está diciendo que el injertado, por medio de esta simplificación, este evangelio de injerto, es para que en definitiva el gentil pueda ser participante de la raíz y de la savia. Pero tiene que saber que no puede jactarse el gentil, porque él no sustenta la rama, ni sustenta el olivo, ni es la razón de ser del olivo, ni de la savia, ni de la rama, sino que el olivo lo sustenta a la rama injertada. Entonces, en ese olivo hay ramas naturales. Las ramas naturales no precisan un evangelio de injerto. Un evangelio light, un judaísmo internacional. No lo necesitan. Necesitan recibir a su Mesías a la judía, en clave judía, con su idioma, con sus escrituras, con sus tradiciones, con su mensaje. El Evangelio de Santiago, el camino de Santiago, el camino de los ebionitas, el camino que ahora el judaísmo mesiánico está queriendo reconstruir. Y el gentil injertado es injertado mediante este Evangelio de gracia, mediante esta adaptación que hace posible el injerto. Pablo acá es muy claro. Hay un solo árbol, hay un solo olivo, hay una sola savia, hay ramas naturales y hay ramas injertadas. Entonces, dice, no tengas soberbia, no te jactes, ¿sí? Porque tú estás, versículo 19, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y este temer es una palabra que saca Pablo del Deuteronomio. Fíjense qué interesante, de la Torá. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pablo se pone duro con los gentiles, de que no se hagan soberbios y de que ahora pensemos los gentiles que somos la razón de ser de todo esto, sino que somos injertados en algo previo, en algo antiguo, en algo anterior. Y de esta forma el apóstol Pablo busca conciliar estos dos universos, ¿sí? Al judío con su fe mesiánica y al gentil con su nueva fe mesiánica. Pablo finalmente en Romanos 12 va a decir, bueno, esto es así y ustedes tienen que hacer un trabajito. ¿Cuál es el deber para casa? Tarea para el hogar. Romanos 12, que viene después de Romanos 11. Parece una verdad un poco obvia, pero realmente Romanos 12 no se enseña después de Romanos 11. Muchos enseñan Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Después dice, bueno, Romanos 9 al 11 es un paréntesis que habla de Israel de otra cosa. Y Romanos 8 sigue a Romanos 12. Romanos 12 está para hacer la aplicación práctica de Romanos 9 al 11. Aplicación práctica. ¿Cuál es la aplicación práctica? En Romanos 12.1 y 12.2. Ustedes lo saben de memoria, pero digo, hermanos, por la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia? La misericordia que te injertó, gentil, en el olivo, que presentes tus cuerpos en sacrificio vivo, o sea, sacrificate un poco, agradable a Dios y tener un culto racional. O sea, que tu cabeza, que tu odre esté acorde con esta misericordia. No se conformen a este siglo, no se conformen a que ustedes en el siglo, o sea, en el mundo moderno, en el mundo
no religiosos ustedes son los mejores y los judíos son los menos beneficiados. El que está en la diáspora en el siglo I, ciudadano romano, está en las iglesias de las ciudades de la diáspora, más moderna, más rica, más cultural, y el judío de Tierra Santa es un judío medio achacado, medio a la antigua, medio que no se lo entiende, habla hebreo, no habla griego. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se conformen a esa forma de pensar, de que el romano, porque esto está escrito para romanos, que el romano es más que el judío. Que el romano, porque tiene más plato, tiene más cultura, en los moldes helenistas es más que el judío. No se conformen a esa forma de pensar, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestro odre, para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si entendemos Romanos 12, 1 y 2 en el contexto original, que es capítulo 11, todo queda más claro. Después va a decir, no tengan más concepto de sí o más alto concepto de sí que el que deben tener, sino piensen con cordura. Todo está pensado para que bajemos a la práctica Romanos 11. ¿Y qué es Romanos 11? Es entender que el Evangelio del Gentil es una adaptación para que el Gentil pueda ser injertado. Y entonces el Gentil no puede decir, estos son judaizantes. No, no, no. Tu Evangelio fue dejudaizado, fue simplificado. ¿Se dan cuenta? Es al revés. Entonces, lamentablemente, cualquier intento, ¿sí?, en esta tensión llevó a condenar al judaizante. Y esto tuvo características terribles, porque después, andando el tiempo, andando los siglos, cualquier cosa que uno diga, la Pascua en realidad es Pesaj, judaizante. Pero antes la Pascua era el 14 de Nisan, judaizante. Pero las fiestas bíblicas, judaizante. Yeshua se llamaba Yeshua y no Jesús, judaizante. Pero los discípulos hablaban arameo, hebreo, judaizante. ¿Se dan cuenta? Simplemente hemos logrado que cualquier cosa que no sea un cristianismo, siglo después, totalmente lavado de los judíos, se ha lavado, ¿sí?, se ha quitado todo elemento, teología al reemplazo, esto es algo que TJ explica bien, y tantas otras cosas más, ha llevado a que el cristianismo histórico entienda como algo totalmente ajeno cualquier elemento judío. Esto es una desgracia y esto es algo que nosotros, personas del siglo XXI, si nos ponemos las pilas y cambiamos un poco el odre, podemos revertir. Pero tenemos que ser humildes, tenemos que hacer el deber de casa que el apóstol Pablo nos dijo. Con esto termino. Consejos para el siglo XXI, consejos para mí, consejos para el hoy. ¿Qué soy yo? ¿Soy un fabricante de vino o soy un fabricante de odres? ¿Qué me importa más en mi vida de fe? ¿Me importa más el odre o me importa más el vino? ¿Soy un adorador de odres? Hay varios que son adoradores de odres. No me toques el odre, no me importa el vino, pero el odre ahí está, como una estatua, como un ídolo, ¿sí? Yo adoro la estructura, yo adoro una institución. Soy un religioso. Muchos en su vida no saben nada de la Biblia, no entienden nada de las historias bíblicas, no tienen vida de devoción, pero en determinadas fechas van a determinado templo, a determinado lugar, porque en definitiva son adoradores del odre. ¿Estamos dispuestos a cambiar el odre de nuestra mente, de nuestra estructura de pensamiento o no? Siempre estamos a tiempo. El ministerio de TJC2 es una suerte de vino nuevo, ¿sí? ¿Dónde están los odres compatibles con eso? A veces el problema no es el vino, sino la falta de odres adecuados. ¿Estamos valorando a aquellos que intentan elaborar vino nuevo, vino de calidad? ¿Estamos ayudando a aquellos que fabrican, que elaboran vino? ¿Los tenemos en honra? ¿O cualquier vino da lo mismo? Son preguntas, ¿sí? ¿Cómo va a ser a futuro? ¿Sí? ¿Va a interesar más el odre o el vino? ¿Sí? Las mega iglesias, ¿son mega odres o es un mega vino? ¿Sí? El vino puede tener más o menos alcohol, puede ser un vino más o menos lavado, puede ser un vino más o menos bíblico, puede ser un vino más o menos escritural. ¿Qué vino consumimos? ¿Qué vinos exigimos? Como vamos al restaurante,
queremos un vino nuevo, nos van a probar. Y dice, no, este vino está picado, tráeme otro. A veces es el odre el que hace amargo al vino. A veces hay odres, hay instituciones que han hecho al vino amargo. Por ejemplo, instituciones, odres, que han hecho del mensaje cristiano, por ejemplo, un mensaje antijudío, un mensaje inquisitorial, ¿sí? Un mensaje contra cualquier elemento judío. Es un evangelio amargo, es un vino amargo. ¿Y quién lo amargó? El odre institucional, la teología hecha odre, hecha estructura dogmática. Entonces, tenemos que reflexionar y tenemos que ponernos en el siglo XXI a entender que tenemos sí nosotros un rol como personas. La fe, en definitiva, es nuestra. Quien se salva o no se salva somos nosotros, no la institución. ¿Sí? Si alguno cree que va al cielo o va al infierno, va la persona, no va la institución. Si alguno cree en vida eterna, va la persona, no va la institución a tener vida eterna. Si alguno cree en la bendición o en la maldición en esta vida, va a ser de las personas, va a ser nuestra. Entonces nosotros tenemos que tomar responsabilidad por nuestra vida de fe y hacer que lo que tenemos alrededor, los odres y los vinos, sean cada vez de mejor calidad. Porque si no, después decimos, las personas allá afuera no creen. Porque son incrédulos. Porque el enemigo los cegó. Porque son del reino de este mundo. No, tal vez es porque nuestro vino es malo y nuestro odre es peor. Tal vez no. Tal vez sí, el vino es bueno y el odre es adecuado. Pero nos cabe a nosotros hacer una introspección, un mea culpa, una autocrítica y reflexionar. ¿Podemos mejorar nuestro vino? Debemos mejorar nuestro vino. Cada vez mejor. El odre, cada vez mejor. Es nuestra responsabilidad. A esa excelencia nos llamó el Señor. Amén. Espero que les haya servido y disculpen que me excedí con el tiempo. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Es excelente tu exposición y ahí voy a darle paso a Agustín, al pastor Agustín. Unas breves palabras porque estamos sobre la hora ya y también después al pastor Aldo y acá hay unos cuantos mensajes y mientras el pastor Agustín se va preparando yo voy a mencionar que somos 3 naciones, Estados Unidos, Colombia y Argentina y 4 provincias de Argentina, Mendoza, Buenos Aires, Corrientes y Jujuy. Bueno, bien representado. Tenemos acá hermanos de diferentes tradiciones, una de ellas, evangélicas, anglicanas, católicas y también judío mesiánico. Y también gentiles mesiánicos. Así que bueno, Pastor Agustín, adelante. Bueno, como siempre, excelente. Juan Pablo, la verdad que me identifico muchísimo con lo que hablaste. Yo en mi vida personal nací en una iglesia católica de familia. A los 15 años entré en la iglesia bautista. A los 20 y pico fui a la iglesia evangélica carismática y terminé en la iglesia anglicana. Y ahora estoy con el judaísmo mesiánico, así que bastantes odres en mi vida. Y creo que tengo cierta flexibilidad a esta altura de mi vida para entender perfectamente lo que has hablado. He visto, tal cual dijiste, algunos vinos nuevos en odres malos y en otros en odres buenos, pero evidentemente esa relación de vinos y odres es existente y nos afecta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y pensaba, ¿sabes qué, Juan Pablo? Cómo vemos en la escritura el grupo, digamos, de los profetas, que me parece que siempre están con el vino nuevo, la experiencia, y los sacerdotes, que están cuidando la institución, ¿no? Y me parece que se veía en Israel esa dinámica y esa tensión, ¿no? O sea, los profetas no les gustaba tanto, pero respetaban a los sacerdotes, y los sacerdotes no se lo bancaban a los profetas, pero decían, es un mal necesario, ¿no? Así que ahí te doy un ejemplo, me parece muy típico de vino y odre, ¿no? Sí. Así que pensaba en eso cuando vos hablabas. Bueno, yo no quiero extenderme, pero me parece una charla buenísima.
Me parece que un día te vamos a traer a Buenos Aires para que hagas una conferencia. Pero bueno, dejemos espacio a Aldo o a otros hermanos que quieran decir algo. Adelante, Aldo. Gracias. Ok, yo voy a dar la bendición sacerdotal entonces de número 6:24 al 26, que dice, Yevaresjeja Adonai Beishmereja, Shaher Adonai Panaveleja Bijuneka, Isa Adonai Panaveleja Beyasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea. Amén. 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 Bueno, y vamos a esperar que quizás querías compartir algún pensamiento sobre lo que compartió Juan Pablo brevemente. Aldo, Pastor Aldo. Bueno, una idea muy buena. Me gustaría ver todo eso escrito en algún libro o en alguna... Sería bueno ver la fuente, si ya escribiste algo acerca de lo que hablaste, Juan, o saber las fuentes, así podemos leerlo. A ver. Ahí estamos, perdón, no podía el micrófono. Bueno, no son, es elaboración propia, es un vino macerado acá en este odre, y en este odre, y es un blend de varias fuentes, la verdad. Así que el desafío está lanzado en un futuro, Dios mediante, poder pasarlo escrito, pero la verdad que no hay un libro, no hay una fuente, sino que bueno, es fruto de lo que Dios me ha llamado a hacer, que es meditar, darle vueltas a la rosca de nuestra vida de fe y estar siempre tratando de escarbar y encontrar nuevas verdades o nuevas ideas para iluminar nuestro presente, nuestra coyuntura. Así que... Y sabes que eh, también me doy cuenta que es algo urgente. Ojalá el Señor te mueva rápido a escribirlo, porque con más de 30.000 denominaciones cristianas en el mundo, exacto. yo creo que hay demasiados odres y habría que cumplir con la oración de Jesús de Juan 17, que finalmente podamos llegar a ser uno. Amén. Amén. Bueno, Sí, esa es la visión, digamos, de las sí, escrituras, ¿no? sí. El reino, la Ujú. venida del reino es cuando es la convergencia total de vinos y odres, cuando todo colapsa en un solo Dios y un solo pueblo, ¿no? Yo seré ustedes por Dios, Sí, ustedes me serán por pueblo. Esa visión, hacia ahí hay que trabajar. amén. Muchas gracias. Y Juan Pablo, ¿qué aporte te parece que hace el judaísmo mesiánico actual para esta cuestión de la unidad? Bueno, yo creo que la unidad, un punto importante, que es lo que yo traté de rescatar, es que en el Nuevo Testamento tenemos estas dos vertientes, y el judaísmo mesiánico viene a rescatar una vertiente que tiene un odre diferente y que no tiene que ser condenado, ¿no? Esa es la visión de TJ, no condenar al odre porque rescata el hebreo, porque rescata la Torá, o porque rescata una visión hebrea de plantear las cosas, o un equilibrio un poco diferente entre gracia y justicia, ¿no? Entre ley y gracia y fe. Simplemente el judaísmo mesiánico vuelve a poner en pauta este otro camino, ¿no? Y si bien el judaísmo mesiánico no es lo mismo que estos ebionitas o el judaísmo del siglo I, sí es representativo en cuanto a pueblo, en cuanto a etnia y en cuanto a énfasis, en cuanto a la dinámica sinagogal, en cuanto al calendario de fiestas bíblicas. Hay mucha riqueza ahí y hay mucho que si nosotros fuéramos, digamos, sabios e inteligentes, estaríamos entusiasmados. ¿Sí? Yo veo a muchos cristianos que están alarmados, tienen miedo, ponen la alarma judaizante cerca como una cosa para no enfrentar estas cosas que son para bien, ¿sí? Pero que requieren humildad y requieren eventualmente hacer retoques de vino y retoques en el odre. Pero yo veo algo positivo, yo creo que hoy tener judíos que creen en Yeshua o que pueden interpretar las escrituras hebreas a la luz de la esperanza mesiánica es un gran activo para nuestra fe. Y en general las denominaciones lo ven como un peligro con un peligro de su feudo, ¿no?
como una cuestión de miedo a perder lo mío, porque mm, eso es la magnificación del odre, eso es la visión quizás episcopal que yo les mencioné de Ignacio de Antioquía. No quiero perder mi cuota de poder de espacio y eso es algo quizás por intereses que son más sectarios o personales o de la institución y no el objetivo mayor que es construir el templo del Mesías. Como dice Pablo, hay un templo espiritual que se está levantando y somos piedras vivas. mm, Entonces, si tenemos esa visión, nos va a entusiasmar mucho lo que está pasando. Ahora, si tenemos una visión de conservar la denominación que heredé, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, entonces, bueno, entiendo que estén preocupados, entiendo que tengan miedo, entiendo que sean violentos, entiendo que sean descalificadores del otro, entiendo que llamen a cualquier cosa judaizante, pero eso es, a mi entender, intelectualmente es una desgracia, ¿sí? Porque es algo, como diría alguno ahora que está medio de moda, es algo medieval, ¿no? No poder entender el tiempo que estamos viviendo, no poder leer las escrituras sin esas gafas, me parece que es algo que nos empobrece mucho. mm, Yo creo que tenemos que estar entusiasmados, podemos ser protagonistas, esa es la gran noticia. La mm, generación puede ser protagonista de algo relevante, que mm, es empezar a trabajar en serio para entender la fe que hemos heredado, sacarle un montón de cosas que han venido después, hacer un saneamiento, hacer una mirada más de convergencia, con equilibrio, entendiendo estos matices. O sea, hay mucho por hacer. mm, Y creo que es positivo, creo que mm, entusiasmaría, pero hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a estudiar, hay que estudiar historia de la iglesia, hay que buscar el contexto de las escrituras. mm, Al que le gusta trabajar y estudiar es el mejor de los mundos. Ahora, el que quiere quedarse y no tener mucho esfuerzo en su fe no es una buena noticia, ¿no? mm, Entonces, bueno, mm. creo que es por ahí. Pero Sí, yo personalmente creo que podríamos entusiasmarnos con esto y desafiarnos. sí, sí. Y además, hace 20 siglos que no había judaísmo mesiánico, o sea, estamos viendo algo profético y escatológico, o sea, que hace 20 siglos que no existe y que ahora surja, realmente es algo maravilloso, ¿no? Bueno, sí, de la destrucción de Jerusalén, el movimiento judío que aceptaba a Yeshua y seguía dando testimonio de él, permaneció en declive y no es parte de, o sea, sus escritos, los escritos de estos hermanos nuestros, se perdieron porque no estuvieron, no llegaron a las iglesias de la diáspora de donde surge el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está basado en las iglesias de la diáspora. Yo a Mm, veces digo, enseñando que el Nuevo Testamento es como un rompecabezas donde le faltan piezas, ¿sí? No como unidad espiritual, pero si queremos entender la historia de la fe en ese tiempo, el Nuevo Testamento no nos cuenta toda la historia. Hechos de los Apóstoles no nos cuenta la historia de los 12 apóstoles. Nos cuenta algo de Pedro, algo de Felipe, un poquito de Esteban, algo de Bernabé y mucho de Pablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo quiero saber qué hicieron los 12 apóstoles, no lo tengo en Hechos. Si yo quiero saber qué hizo Santiago, el hermano de Yeshua, no lo tengo en Hechos, tengo muy poco. Pero sí hay otras fuentes, ¿sí? Hay otras fuentes que sí me hablan. Entonces, por eso hablo de estudiar historia de la iglesia, historia del cristianismo y recuperar ese momento histórico, porque hay mucha riqueza que está perdida, que no está recuperada, ¿sí? Que no hay una puesta en valor de todo eso, que nos muestra la diversidad, la riqueza, las expectativas y que nos va a ayudar mucho a entender el día de hoy, sobre todo el mundo donde el cristiano ve al lado y encuentra un judío que también habla de Yeshua, ¿no? Eso era lo más normal en el siglo I y hoy parece una novedad. mm. Bien. Bueno, no sé si Pastor Agustín, yo alguna... quería agregar, gracias por todas las precisiones, Juan Pablo, tremendo. Mm, Es tremendo, tremendo todo lo que buenísimo, compartiste. excelente. Yo pensaba hoy estaba leyendo, no me acuerdo dónde está la escritura, pero dice cuando venga la regeneración y el Señor se siente en el trono. Y la palabra regeneración me llamó la atención, la regeneración, ¿no? Un corazón Mm. nuevo. Y nosotros necesitamos un corazón nuevo, porque nuestro corazón me parece que también es un odre que se llenó de un vino y se quedó con un vino viejo. El corazón es
muy importante, porque también es parte del entendimiento, mente-corazón, ¿no? No me quiero extender, Sí, pero me quedé pensando en el corazón, porque ¿qué hace que yo no quiera ese vino nuevo y me quede con el vino viejo en un odre viejo, ¿no? más que la mente, por eso yo al principio mencioné las emociones, las aspiraciones. En esto la parte del corazón tiene mucho que ver, porque quizás personas intelectualmente pueden entender, por ejemplo, lo que hemos charlado hoy, intelectualmente quizás lo entienden, porque hay argumentación, pero el corazón dice, bueno, todo bien, pero no, ¿sí? Porque el corazón todavía se arraiga a cosas más profundas, a cosas más viscerales, y el inconsciente tiene que ver con las emociones del corazón, y yo creo que a veces el cristianismo tiene estas emociones eh, profundas y antiguas que tienen que ser tratadas, ¿sí? El cristianismo, porque, o sea, ¿en qué cabeza cabe que el cristianismo sea antisemita, que tenga un odio, una cuestión rara con el judío, que tiene que ver con esto de tomar la identidad, yo soy el nuevo Israel, yo vengo en lugar, el judío es malo y yo soy el bueno? Todo esto es una psicología. Acá hay emociones, acá hay cuestiones que tienen que ver con nuestra autopercepción. Esto es cuestión de diván, digamos. No es tanto de argumentar, sino de diván, de psicólogo. Y es necesario abordarlo y tratarlo, porque está bien profundo. Y a veces yo me sorprendo que hay personas que reaccionan con comentarios que digo, ¿cómo puede ser que una persona en un lugar, en otro lugar, en una generación, responden de formas tan parecidas? Y es algo que quizás está en el inconsciente. Son estos resortes que están en el inconsciente y que a veces no fueron una enseñanza quizás explícita, pero sí está en el entre líneas, ¿sí? Ah, bueno, Yeshua fue judío, pero ya no lo es, ¿no? Ah, los judíos son responsables, etcétera. Entonces, generalmente se ve eso con las cuestiones antijudías y otras cosas más, ¿no? Acá, como estamos en una charla de TJ, surge más el tema de Israel y más. Pero bueno, creo que las emociones son parte de ese odre que tenemos que renovar. Mm. Creo que se viene el libro, me parece, Pastor Agustín. Sí, sí, Se viene el sí, libro sí, sí, porque sí. y Pastor Bien. Ango va a estar muy feliz también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, La verdad que siempre nos deja con apetito Juan Pablo, nos deja inquietados, desafiados. Es un orador excelente, la verdad que un lujo tenerlo. Y bueno, ya digo, algún día lo vamos a traer a Buenos Aires, Noaldo, a hacer una linda conferencia. ¿Qué te parece? Vos ahí invitás a todos tus Sí, amigos nos vamos en un colectivo, evangélicos, todos los mendocinos, pentecostales, todos ¿eh? los Yo cuyanos. invito a todos los anglicanos y después invitamos a los católicos y hacemos un gran lío con Juan Pablo. Y qué mejor que un mendocino para hablarnos del Hablar buen del vino. vino. Eso. qué bueno. Bueno, creo que ya estamos en horario para Sí, cerrar. ya estamos para cerrar. Así tienen ganas de venir a la próxima. Eso, eso. Bueno, Bueno, Pastor Agustín, ¿querés dar algún anuncio? no, vamos cerrando. Sí, que dentro de unos 15 días aproximadamente tendremos otra charla. Ujú. Seguimos con nuestras charlas por Zoom y bueno, entonces vamos a seguir informándoles cuándo es la próxima. No sé, María, si sabemos la fecha de la próxima ya. Y en 15 días tenemos que esperar una confirmación, Sí, pero siempre vamos a estar comunicando las actividades. ok, Lo que tenemos por ahora es el libro de El sí, Misterio del Olivo. Muy buen bien, libro, excelente, no hay sí, otro igual. Y sí, todo lo que estuvo comentando Juan Pablo es la historia de los odres y los vinos que nunca terminan de amalgamarse. Así que está sí, muy relevante. buenísimo. Bueno, terminamos con una oración, ¿te parece? ¿Dale? Bueno, Señor, te damos gracias por esta excelente exposición. Gracias, Señor, por la revelación, el entendimiento de cosas que estamos viviendo y que necesitamos entender, necesitamos crecer. Gracias, Señor, porque Juan Pablo nos esclarece y nos revela cosas que son complejas, que nos afectan, pero que estamos desafiados para en este tiempo resolver estas cosas y realmente tener un gran reencuentro de judíos mesiánicos y cristianos gentiles. Gracias, Señor, y bendice a Juan Pablo, su familia y su ministerio de contexto original. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Amén.